Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches, amigos, amigas de su programa en 3 puntos. Hoy estamos en el jueves económico, ya en la caída de la semana, hoy jueves. Mañana es viernes, víspera de todo lo que sea alegría para muchos que disfrutan su fin de semana y sobre todo la que viene, que es la de Semana Santa, pues mucha gente preparando ya los trajes de baño, preparando los remos, preparando todas sus pertenencias que corresponden a las playas para disfrutar. Y hay un ambiente bastante interesante porque hay bastante sol. Pero sin embargo, meteorología también anuncia muchas lluvias para las playas, que tenemos que decirlo, para todos aquellos bañistas que están aspirando a irse de vacaciones. Hay que seleccionar los sitios donde no va a haber tantas lluvias. Por otra parte, señores, hemos visto cómo el mundo realmente sigue preocupado por la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, y hay muchos problemas económicos, sobre todo inflacionarios, en el mundo global. Y nosotros, República Dominicana, no estamos ajenos a ellos. Tenemos ya un 9% de inflación en lo que hemos tenido nosotros en nuestra economía, con un 6% de crecimiento muy mínimo a lo que ha sido en todos los últimos meses del año. Eso lo vamos a comentar, y sobre todo el tema de la fiducia y, un punto interesante, entrar al mercado de valores. Empresas que están teniendo confianza en un momento que quizá puede ser de incertidumbre, y hay empresas entrando al mercado de valores que es importante, da confianza, da un espíritu de poder continuar la economía creciendo y trayendo inversionistas aquí en nuestro país. Pero eso lo vamos a discutir con nuestros economistas aquí en el panel, y sobre todo también darle la bienvenida a nuestro amigo doctor Roberto Argüello desde la Ciudad del Sol, Miami. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches, Flavio. Muy buenas noches, Javier, Ezequiel. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, pueblo dominicano. La semana próxima ya estamos en la Semana Mayor, ¿no? Sí. Yo los invito a que reflexionemos porque la verdad que el género humano está pasando por situaciones muy difíciles. Mucha catástrofe, mucha agresividad y violencia. Y creo que es momento de acercarnos al Creador y buscar a través de su acercamiento personal, porque... No importa la religión. No, el Creador, al Creador, al que nos ha creado, que nos ilumine para ver cómo podemos nosotros manejar estas situaciones. Que Dios me lo bendiga. Pueblo noble y bueno. Así mismo es. Buenas noches, doctor Roberto Argüello. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación a nivel internacional, los Estados Unidos, sobre todo en este proceso todavía dentro de la guerra de Ucrania y restricciones que se están teniendo a Rusia a través de todo lo que puede ser pertenencia de aquellos magnates rusos en el mundo entero? Incluso las hijas de Putin recibieron una presión de lo que ha sido la guerra, para que esta familia también sintiera en carne viva lo que está pasando en el mundo global. ¿Qué tal, Flavio, Javier, Ezequiel y Luis Manuel? Qué alegre que estamos en este programa una semana antes de Semana Santa. En 3 minutos les voy a decir todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, dado que tiene una enorme relevancia con el pueblo dominicano. Lo primero es que el día de hoy el Senado votó y hay una nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia, que es la jueza Brown. Inclusive ella tuvo respaldo republicano, lo cual hace que esta señora, que es una abogada muy competente afroamericana, va a sustituir a uno de los grandes jueces que se retira. Esa es la primera noticia de importancia aquí en Estados Unidos el día de hoy. La segunda es de que el FBI encontró una célula aparentemente de ISIS pakistana, en la cual 2 personajes
estaban sobornando a 4 miembros del servicio secreto de los Estados Unidos que esté encargado de proteger a el presidente y la primera dama, así como la vicepresidenta. Y entonces fíjense ustedes de que estos dos personajes les habían pagado rentas de apartamentos a estos 4 miembros del servicio secreto, le habían dado una serie de beneficios sin reportarlos. Afortunadamente, aparentemente, estos tipos el día de hoy el FBI los agarró presos, ¿verdad? Y obviamente estos 4 agentes de la FBI, del servicio secreto, que incluía a uno de ellos que protegía a la primera dama, los han sacado del servicio secreto. Es increíble, sí, cómo el servicio secreto de los Estados Unidos fue infiltrado por esta gente. Esa es la segunda noticia de gran importancia. La tercera es que, una que nos afecta a todos, es de que la inflación aquí en los Estados Unidos está muy fuerte. Se dice que está alrededor del 8.5%, pero lo cierto es que hay ciertos bienes que han subido en un 100%. Y en el caso específico, la gasolina, en estos momentos en los Estados Unidos está a $5, cuando hace un año estaba a $2.50. ¿Qué pasa? Cuando hay inflación, eso es de que hay muchos dólares persiguiendo pocos bienes. Y esos pocos bienes se debe a cuando vino el coronavirus, se bajó la producción, ¿verdad? Los bancos centrales y los gobiernos le inyectaron grandes cantidades de dinero a la economía. Y hoy, como ustedes saben también, hay una situación de guerra donde Rusia, de una forma increíble, ha invadido Ucrania, causando un enorme dolor y enormes crímenes de guerra. Y Ucrania era el granero que le daba de comer a Europa, e inclusive Ucrania exportaba muchas cosas como la cebada y el trigo, ¿verdad? Y entonces esto ha tenido un efecto en incrementar la inflación en varios puntos. Así es que yo te diría que esas son las noticias más relevantes. La otra es de que el día de hoy la presidenta del Congreso le dio el COVID. Eso significa de que si a ella le está dando el COVID y hay otro montón de gente que le está dando el COVID todavía anda dando vuelta. Aquí en Estados Unidos ya se aprobó la 4ª vacuna. Yo espero inyectarme. Y estoy esperando que venga Luis Manuel y ustedes para que nos pongamos la inyección aquí todos. Roberto, danos una opinión sobre la victoria del candidato de Costa Rica, que no se esperaba que fuera él, Chávez. Y hay otra sobre lo del Perú. El Perú. Bueno, mira, en el caso de Costa Rica, se enfrentaron Chávez, quien va a ser el primer presidente en la historia del mundo que tiene prohibido llegar al Banco Mundial. Y eso es que aparentemente fue acosado de abuso sexual. Y él se enfrentó contra una persona que yo le tengo mucho respeto, que es José María Figueres, expresidente y cuyo padre es uno de los padres de la patria. Lamentablemente, en el caso de José María, hubieron ciertos actos de corrupción durante su administración, pero lo que le golpeó y el pueblo no le perdona es que una vez que él le entregó el poder, él actuó como lobista y recibió varios millones de dólares de una multinacional haciendo lobby en un proyecto que él como presidente había dejado aprobado. Entonces, antes de que lo echaran preso, él decidió no viajar de Suiza hasta Costa Rica, quedarse en Suiza. En cambio, Miguel Ángel Rodríguez, que no sé si ustedes recuerdan, había sido secretario general de la OEA con el apoyo de toda Centroamérica y de República Dominicana. Y Miguel Ángel, que fue acusado también de corrupción, llegó a Costa Rica, se entregó y lamentablemente la justicia costarricense hizo un show donde sacaron a un expresidente esposado, casi arrodillado, haciendo un show que después terminó de que no era tan... era medio inocente y la verdad que no le pudieron probar nada, ¿verdad? Así es que
el pueblo de Costa Rica no le perdonó a José María Figueres y optó por votar por un candidato que es conservador desde el punto de vista económico, pero está sancionado de entrar al Banco Mundial por acoso sexual. Bueno. ¿Y lo de Perú? El Perú también. Lo del Perú es bien sencillo, como lo dijimos aquí, el presidente del sombrero, presidente Castillo, salió electo en una votación donde había 18 candidatos y él sacó menos del 25%, el segundo candidato sacó un 20% y él ganó las elecciones en una segunda vuelta. Y esta persona, de que no tiene ningún nivel de educación, ahora, uno puede ser de que no necesariamente sea letrado, pero sí puede ser educado. Esta persona no es ni letrada ni educada, ¿verdad? Y entonces el pueblo en estos momentos ya se cansó de él, salió a las calles. ¿Y qué le pasó a este señor? Le entraron las ínfulas de Chávez y de Maduro. Sacó al ejército y a la policía supuestamente a combatir a los pobres manifestantes. Y entonces cuando pasa eso, cuando tú agredes al pueblo, le tiran la policía encima, le tiran el ejército, eso hace que la gente de verdad se enfurezca más y no le quedó otra que levantar el toque de queda. Así es. Roberto, el presidente de tu país, de Nicaragua, va a tomar ya posesión para tener 5 años más de gobierno, aún violando los derechos ciudadanos, tanto mismo como qué abuso se hizo con la Chamorro y otros ciudadanos más que todavía permanecen presos en las cárceles de Nicaragua. ¿Por qué no hay una acción contra este señor que ha violado todos los derechos ciudadanos, sobre todo, y tiene allí prácticamente una dictadura en su país? Sé que a ti no te gusta hablar mucho de estos temas, pero en lo que se pueda, para dar una aclaratoria de algo que nos dé un panorama de por qué todavía este señor, tanto el interno como el externo, no tiene ningún tipo de presión. Te voy a explicar varias cosas, pero te voy a hablar en clave. Yo tengo 6 amigos que están presos y de esos 6, que son parte tal vez de unos 100 que están presos, hay 4 de ellos que se pueden morir en cualquier momento. Así es que cualquier cosa que yo diga, sabiendo esta gente de que yo soy amigo de ellos, lo puede perjudicar. Dicho eso, este personaje que se ha apoderado del poder en mi país, lamentablemente tiene ciertos amigos en los Estados Unidos, léase la DEA, que es la que combate la droga, y lo cierto es que la gente no entiende que en Nicaragua Ortega combate la droga. Lo que la pregunta obligada es ¿por qué este hombre, como es, combate la droga? Y la respuesta es bien sencilla, porque la droga es una oposición militar en contra de él y entonces él la combate. Y entonces esos aliados que él tiene dentro de la administración, la que sea, que es la misma DEA, lo defienden a capa y espada, y entonces dicen que él es una ancla y que combate la droga. Eso es parte del problema que tenemos nosotros en nuestro país y por eso es que no se ha sancionado más. Pero lo cierto es de que las sanciones lo que hace es que perjudica al pueblo. ¿Okay? Sí. Hay que tener mucho cuidado cuando se le meten ese tipo de sanciones, porque al final los gobernantes y la familia gobernante no le va a pasar nada, van a seguir comiendo caviar y la mejor carne del mundo, pero el pueblo sí va a sufrir. Bueno, la política de Estados Unidos sigue siendo complicada, un poco confusa muchas veces, y esa doble moral que a veces existe no me deja a uno sin palabras. Vámonos a publicidad y regresamos con más temas económicos aquí en nuestro programa en 3 puntos. Nos seguimos contigo, Roberto. Vamos arriba. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo para que...
Bien, amigas, continuando con su programa en 3 puntos, llegó el momento de brindar. Y vamos a brindar con los que le gusta a Luis Manuel y a Ezequiel un sabroso jugo de pera de Rica para brindar, porque aquí hay sabor, aquí tiene todo el color de la fruta natural de la pera, y por eso Rica sigue siendo número 1 en todos estos jugos. Es verdad que sabe pera. Claro que sí. Qué rico está. Muy bueno. Sobre todo tenemos Rico, también está rica. un sello de garantía que indica que la calidad se impone. Ahí tenemos todos los productos de Rica, mango, guayaba, con azúcar, sin azúcar, la naranja. Todos los productos que usted desee en sus diferentes formatos lo tiene Rica para el gusto y complacer a sus clientes. Como también los yogures de Rica. Luis Manuel se mantiene rozagante y con esa cabeza siempre bien amueblada porque se da su... Rica. se da con chocolate. y chocolate de yogur. Eso no falla. Y su agüita de coco al final de la semana, mañana viene. Mañana una hoy fruta jueves. con yogur. Es Maravilla. El agua de coco rica es una buena liga. Pero claro. Y también ya después que almuerza, ahí La viene ese cocota. postrecito de Rica para Para completar. los niños y los viejitos. Claro, señor, eso no falla. Rica siempre presente en todos los momentos. Así es. Y yo también digo que Roberto Arguello de Miami busca en todos los colmados y supermercados de allá de Miami su producto Rica porque también lo tiene fortalecido y lo tiene siempre al día con todas estas informaciones que nos brinda. En Sedano que él va, a Sedano. A Sedano. Roberto, hay un tema que nos gustaría que lo comentara, porque tú haces un pronóstico de la inflación global y lo hiciste en un programa interesantísimo. Telemundo fue, Luis Manuel. Telemundo habló de la recesión. De la recesión, nos gustaría que nos dé una pincelada sobre lo que tú presentaste en Telemundo. Esto es 3 puntos para el mundo también. No, es bien sencillo, Flavio. A propósito, ahora que viene Luis Manuel a Miami, haceme el favor de darle una maleta con leche rica, todos los productos de leche rica. Ve que no te haga ninguna excusa. No, por favor. No lo tiene. Que te la mande por una línea de esa de aerocargo. Ahí está el mango de Rica, que estamos en la fruta ahora en este momento. Mango Rica, que tiene un sabor extraordinario. Aroma, sabor. Sí, adelante. Así es, mira, lo que dije en Telemundo es bien sencillo. Cuando hay inflación, la inflación afecta más que todo a las personas necesitadas. ¿Qué significa eso? Que si uno antes compraba una docena de huevos por $1, cuando hay inflación, puede ser que esa docena de huevos ahora cueste $2. Entonces, como los salarios no suben tan rápido a como suben los productos, entonces la gente no tiene la capacidad de compra. En efecto, la inflación es un impuesto que se le pone a la gran mayoría de personas. Y entonces, como es malo, los gobiernos tienen que combatirlo. ¿Cómo lo combaten los gobiernos? Lo combaten a través del Banco Central y a políticas fiscales. El Banco Central, y esto Manuel lo puede explicar mejor, usa la política monetaria. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Hace 2 cosas. Sube las tasas de interés y saca dinero de circulación. Cuando saca dinero de circulación y sube las tasas de interés, lo que hace es que la gran cantidad de dólares que hay en el mercado se pone en equilibrio con los pocos bienes que hay. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos eso crea una recesión. Y una recesión puede ser nefasta porque hay personas que pierden sus puestos. Y la recesión puede, si es mal manejada por los gobiernos y los bancos centrales, puede pasar de una recesión a una depresión. Pero en eso les dejo que Luis Manuel, que es un economista 100 veces más brillante que yo, les puede explicar a ustedes eso en más detalle.
Pues Roberto, tú lo explicaste perfectamente, tú eres un maestro en eso. Yo no tengo nada que agregar. Lo explico para que lo entienda todo el mundo. Porque muy claro, bien explicado. muy claro. Lo que tú estás diciendo perfectamente lo que está haciendo el Banco Central aquí, que es lo correcto. Ahora tú tienes un punto básico también, que es que no se le vaya la mano. Y entonces cree una restricción tan fuerte que seque monetariamente el mercado. Y entonces eso te va a provocar, como tú señalas, una caída de la producción y te va a llevar a una recesión económica. Ahora, estábamos hablando aquí entre nosotros de que la economía dominicana es una economía ahora mismo fuerte. Es una economía con un poder en la reserva monetaria del Banco Central que no lo había tenido, nunca lo había tenido, el nivel de reserva que hay. Nivel de reserva que señala el documento que se puso a circular de 14.800 millones de dólares, casi 15.000 millones de dólares. Eso te da, y más, República Dominicana se ha caracterizado desde la pandemia hacia acá de que su más dinámico sector ha sido exportación. Exportación de bienes y exportación de servicios. Y ahí entran remesas. El turismo se cayó naturalmente, pero el turismo está reviviendo y básicamente uno de los elementos que lo ha hecho revivir es precisamente los dominicanos ausentes, que aumentaron sustancialmente sus viajes el pasado año. Y este año también, en la parte, aunque ya es salida lo que se ve en enero, ¿no? En diciembre se ve entrada y en enero se ve salida. Pero bueno. Hay en enero la entrada de los norteamericanos, que es un mercado que hay que capturar para que pueda sustituir el europeo, ¿no? Y tenemos entonces las remesas también que se están comportando ya de acuerdo y bueno, están teniendo un buen comportamiento porque ante la falta ya de estímulo fiscal se está reflejando ya la parte de los sueldos y salarios y de una mayor ocupación de los dominicanos en el exterior. Entonces es previsible en el caso de República Dominicana de que el Banco Central no tenga que mermar tanto la capacidad de compra de la población con medidas de restricción, tanto con la colocación de valores, como tú señalabas, y con el aumento de las tasas de interés. Ahora, en el caso de nosotros, la tasa de interés, más que un elemento de restricción monetaria, también es un elemento de evitar la fuga de capital hacia afuera. Y eso te afecta, si no se hace de esa forma, te afecta entonces el mercado cambiario, que es un elemento inflacionario cuando se devalúa la moneda. Entonces, aquí actúa la tasa de interés en dos sentidos, en términos restrictivos, cuando se aumenta, y en términos también de fijador y ancla del peso dominicano, para que no haya un desequilibrio en el mercado cambiario. Pero el Banco Central, con esa capacidad que tiene de tanto nivel, de tanta reserva, pues indiscutiblemente puede darle mayor flexibilidad expansiva a la economía dominicana y está manteniendo su posición de que la economía va a crecer un 5% y yo no creo que sí. Los primeros meses hay una caída en el gasto, porque ya hubo mucho gasto a final de diciembre, y enero y febrero tienen una caída del gasto, y como quiera se refleja un crecimiento de un 6%, que es un crecimiento muy positivo. O sea que yo creo que sí, que la economía dominicana va a reflejar un buen nivel de crecimiento, y que el Banco Central tiene un colchón suficiente, y un gobernador muy bueno, excelente, tenemos para el manejo de la política monetaria. Y la política fiscal, para último decir, se está portando muy bien también. Según los números que salieron hoy publicados, hay una especie de, no te voy a decir de austeridad, porque eso tiene una palabrita que pesa aquí, pero sí el gobierno ha manejado austeramente su presupuesto, y eso naturalmente le da espacio al Banco Central para que pueda mover un poco la parte monetaria. Bueno, Ezequiel. Como ya Roberto y Luis Manuel hablaron de la parte monetaria, no hay mucha cosa que decir ahí. En el caso dominicano se adiciona que el Banco Central no está reponiendo
la expansión que tuvo en pandemia con el dinero que liberó de 215.000 millones de pesos de los encajes legales. Eso es lo que se están saldando, se quedan en bóveda, no se mandan para la cosa. En la parte fiscal, Luis Manuel habla de la moderación del gasto del gobierno, que es correcto, eso es una disciplina. Sin embargo, yo insisto por mi parte que el gobierno no ha dado todavía un plan muy claro, muy efectivo en materia de control de inflación por la parte fiscal. Los 67 productos que va a liberar, que ya aprobó el Congreso en la parte de los diputados, eso habrá que ver si se la están jugando, que se la jueguen, ojalá que les salga bien, porque eso es para bien del país. No entendemos cómo le puede salir bien cuando tú liberas 67 productos de importación que aquí se producen. Sin embargo, mantiene la valoración del arancel y el ITEBI al flete alto, cuando debió dejarlo en precio de 19. Yo creo que esos 67 productos debieron comenzar incluso por ahí, de cómo tú el flete lo dejas en 3.000 o en 2.500 y a ver si no le pones tasa cero. Y a la materia prima que tú necesitas para hacer productos, para criar y toda esa cosa, para la crianza de ganado, ponerlo en el flete bajito del 19 para no castigarlo con ese arancel, porque así tú exhibes mejores recaudaciones aduaneras, pero lo está castigando la parte de la producción. O sea, a mí igual yo me siento un poco todavía no satisfecho en la parte fiscal, salvo la disciplina en el gasto que menciona Luis Manuel, que hay que reconocerla, pero no sé tanto qué tan buena sería necesariamente cuando tú castigas un poco también lo que es la inversión de capital. O sea, todavía el gobierno sigue rezagado en la inversión de capital en lo que va de los 3 primeros meses. Está contabilizando, todavía le ha faltado como un gasto de capital, no sé por qué. O sea, yo creo que sí, yo creo que la parte monetaria está muy bien definida. La parte fiscal, salvo eso que reitero, dice Luis Manuel, de la disciplina del gasto, sin mencionar el rezago en la inversión pública, creo que no está clara el plan fiscal para combatir la inflación. El impacto que tú dices que debió haber tenido los fletes sobre la liquidación final de la mercancía, pues ayudaba mucho a realmente que el consumidor final tuviera precios favorables. Claro. Sí, porque eso te afecta a todas las partidas arancelarias y no solamente a un grupito. Exacto. El problema aquí, fíjate, Flavio y Ezequiel y Javier, es que este es un mercado muy imperfecto, ¿no? Aquí las cosas no se mueven como deberían moverse. Como lo que es un mercado libre. Porque es un mercado muy controlado. Sí. Por empresas, por un pequeño número de empresas dentro de cada rama, ¿verdad? Entonces, cuando tú creas este tipo de espacio que piensas que va a beneficiar al consumidor, tú lo que estás beneficiando a las empresas. Ahora, yo siempre y últimamente estoy pensando que puede ser que aquí haya un problema en el mismo estado de querer mantener unas ganancias unos ingresos fuertes impositivos, alimentándole grandes empresas, porque es más fácil captar los impuestos a través de estas grandes empresas que no dispersar en 100 empresas pequeñas o medianas lo que está capturando una sola empresa. Yo creo que eso es una idea perversa, vamos a decir, porque va en contra de la distribución del ingreso y en contra de la distribución de la riqueza. Pero sí podría ser un elemento de política, aunque sea perverso, para evitar que haya fuga de impuestos a través de la dispersión. Como política fiscal. Como política fiscal de la dispersión de las empresas. Y al Estado le conviene mantener estas grandes empresas. Es que no te explica que durante 10 años un organismo como Procompetencia, que se supone que debió haber trabajado en liberar varias ramas del comercio y de la industria del país, permanezca prácticamente sin haberse hecho nada. Y el Estado, nada, y se ve. Y entonces, ¿qué es lo que te digo? Entonces, esos efectos que está provocando el Estado
de perjudicarse con ingresos fiscales, porque es un perjuicio de ingresos fiscales. Estamos hablando de 200, 300 millones de pesos. Creo, ¿no? 265. 65, de acuerdo a los ¿Dólares, pesos o dólares? Pesos. Pesos, 200. 265 millones de pesos. Bueno, que no se va a reflejar en mayores ingresos para el consumidor. ¿Hasta dónde puede el gobierno seguir financiando, subsidiando el combustible? Porque 2.000 millones de pesos mensuales en subsidio no lo puede resistir ningún gobierno. Es imposible. Eso no es posible. Entonces, es preferible traspasar el costo real al consumidor final y que cada quien se restrinja o no use los vehículos o se vaya en bicicleta o se vaya con un vecino, como están haciendo en Estados Unidos, que hay una conciencia del consumidor. Aquí no tenemos los consumidores conscientes, porque cada quien entiende que debe ir en su vehículo, cueste lo que cueste, porque entonces es una vergüenza. Pero si se hace un plan macro estructural de cómo combatir la inflación en la parte fiscal, el que se habla y que se trate la gasolina, donde se trate todos los renglones, los aranceles, todo. Entonces tú vas a darle por lo menos una explicación clara al pueblo, a tus gobernados, claro, de cómo, qué tú crees que va a ser. Pero si tú simplemente comienzas a hacer numeritos y sube la gasolina, tú te creas un problema de gobernabilidad, vamos a estar claros. Correcto. O sea, tú subes la gasolina ahora como debería costar, vamos a ponerle a 350 pesos. Precio real. Y tú sabes que ahorita te paran el país. Sí. Hay una protesta. Entonces, tampoco tú quieres como empresario que haya una intranquilidad en la sociedad. Pero o sea, depende. La paz social hay que mantener. Pero hay que concientizar. Pero si hace un plan claro y tú subes la gasolina a 325 y dices, mira, la voy a subir por esto, pero voy a sacrificar aquí, voy a sacrificar. Entonces tú le haces al pueblo una exposición de cuál es tu plan. Lo que pasa es que se ha vendido que con el combustible el gobierno recibe pingües beneficios que no está a favor del consumidor final. Entonces ya hay un cliché con esto, que cada vez que lo sube, entiende el pueblo común que le están robando. Y eso está pasando. Vamos a irnos a la pausa comercial y a publicidad para luego continuar con este tema, porque sí, es de pero mucho esa interés. es la parte mediática que los que están gobernando hoy, cuando estaban en la oposición, la criticaban. Es correcto. Y los que están en la oposición ahora también la están criticando. Entonces hay que tener cuidado. Así no se llega. Vamos arriba.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de 3 puntos, los minutos finales, también en nuestro último bloque. Pero antes de irnos a la pausa, teníamos aquí nosotros un tema que es nodal y un tema que es de alto interés para nosotros los dominicanos porque somos consumidores. Y es el tema del impuesto que está teniendo los combustibles y sobre todo de manera alcista. Bueno, ha bajado un 4.7% en los 2 últimos días y está en 96 barriles de petróleo, pero todavía sigue alto para esto. Entonces me gustaría escucharlo a ustedes porque realmente hay una situación muy difícil y donde yo insisto, el gobierno no va a poder sustentar los precios que está financiando y subsidiando. ¿A qué tiempo? ¿Cuándo va a ser? Entonces, me gustaría escucharlo a ustedes. Sí, tú hiciste un buen planteamiento y Ezequiel también hizo uno. Mira, tú diste ahora mismo en la parte del clavo de la cuestión. El gobierno pensó 6 meses en una estrategia de subsidio por 6 meses. Pero ya vemos que este problema con Rusia y Ucrania se va a extender mucho más allá de este año, ¿no? Podríamos hablar de hasta de mediano plazo, ¿no? Y entonces, hay un elemento que el gobierno tiene que tomar en consideración, que es la parte del volumen también. Porque tú dices, bueno, aquí los pesos cogen del presupuesto y cogen todas las partidas de las otras partidas de gasto y lo ponen todos a los subsidios. Bueno, sí, esos son los gastos del presupuesto, pero ¿y los gastos de la reserva? Exacto. ¿Por qué? Estamos hablando de que las reservas tienen una buena posición ahora, pero podrían ahorita, con este abuso en términos del consumo de un producto que está ahora mismo en niveles especulativos en el mercado muy fuerte, ¿no? Y no se está sintiendo en el país, ¿no? Es lo que tú dices, en los Estados Unidos ahora mismo está el galón en $5. Se traspasa. Roberto estaba diciendo que de 2.50 se subió a $5, se duplicó el precio del galón del gasolina. Y hay que pagarlo así. Y entonces el consumidor lo está pagando y se restringe. Pero aquí somos muy ñoños, aquí creemos que el problema es del gobierno y que el gobierno tiene que pagar. Y que es un producto que el gobierno lo está comprando. Sí. No, eso se está pagando con reserva del Banco Central. Y a mí, aquí hemos tenido problemas cambiarios muy fuertes en los años, finales de los años 70, en los años 80 y en los años 90, por problemas de la reserva del Banco Central, porque no hubo capacidad de manejar bien el presupuesto del país y se perdieron las reservas. Y ahí vino la crisis cambiaria. Y entonces tuvimos inflación de un 50 hasta de un 60 y 70%, que no es la inflación que tenemos ahora. Porque la inflación de ahora no ha llegado ni al 10. Cuando yo comencé en el Banco Central en los primeros años y durante 15 o 20 años, la inflación era más o menos la que tenemos ahora. Sí. En los últimos 15 años, a través de una política que hay de inflation target, como se llama, de meta de inflación, se ha logrado. Además, los fondos de pensiones también han sido un gran estabilizador. Un gran estabilizador para mantener la estabilidad macroeconómica. Y que aquí haya recursos financieros para financiar esa deuda que tiene el Banco Central y que tiene el gobierno, porque no habría de dónde buscarlo. Entonces si hubieran los inorgánicos que habían en los años 70 y 80 que provocaban procesos inflacionarios y cambiarios, que es de lo que nos tenemos nosotros que cuidar, porque aquí hay que recordarlo. Hay que hacer memoria económica de lo que ha pasado. De tener memoria corta. Memoria histórica. Porque no queremos olvidarnos de los problemas que hemos tenido y creemos que esto está un baile y una fiesta. Y eso no es así. Tenemos que actuar con prudencia y con mucha austeridad. Javier, te iba a decir algo. Sí, yo volviendo al tema de los productos de la canasta básica de la República Dominicana. Por ejemplo, los plátanos. Al que le gustan los plátanos, que el pueblo dominicano, la mayoría le encantan los plátanos. El platanero. Tú lo estás comprando en campo a 2 pesos, a $1.50, y te está llegando aquí a 15 y a 20 pesos. Especulación. Entonces, eso es
una especulación, pero también eso es un reflejo de la inflación. Pero ¿quién se está ganando esa de una masa? distorsión del mercado. Claro, ¿quién se está ganando Porque ahí esa no hay masa de inflación, dinero? porque No es el gobierno, la porque no paga inflación la impuestos. tiene el productor que carga con la inflación, pero los que están en el medio, los que son intermediarios, ahí lo que hay un reflejo, pero ahí es que viene la parte especulativa. Claro, pero tú tienes otro ejemplo. Las habichuelas. Es verdad que somos productores de habichuelas, pero no somos autosuficientes de habichuelas. En esa ley debió hablarse de un mercado, una importación de un mercado determinado, el que nosotros tenemos, libre mercado con Estados Unidos. Es recasta. Entonces, ¿por qué no traerla de allá? No, de Brasil. Te sale más caro. Y tú le vas a exonerar impuestos a lo de Brasil. Y sin embargo, cuando tú exportas hacia Brasil, tú tienes que pagar impuestos. Oh, sí, porque no tenemos acuerdo con ellos. Entonces, ¿cómo no va a salir más caro? ¿A quién va a beneficiar esos 67 productos? A mí me gustaría escuchar a Ezequiel o Luis Manuel, porque aquí se está pagando el fuego con las fiducias. Sin embargo, las fiducias todas están garantizadas por el Banco de Reservas de la República Dominicana. La que han salido hasta ahora. La que han salido hasta ahora. Transporte, productores, ahora. pedernales. Las fiducias estatales. Fiducias estatales. Entonces, me gustaría saber por qué en un momento dado los sindicatos están tranquilos, los que están dando guagua, los que están dando financiamiento, pedernales. Ahora, cuando eso tenga el respaldo, tenga la responsabilidad de cubrir esa fiducia, que cualquiera de esos no puedan cubrir, es el gobierno que tiene que pagar a través del Banco de Reservas. No, si hay fiducia, el gobierno no tiene que pagar. Que, por ejemplo, RD Vial es una fiducia. Y el gobierno no está pagando nada. El gobierno lo que está es garantizando con el ingreso del peaje. ¿De quién es el Banco de Reserva? Está bien, es del Estado. Okay, pero la fiducia de la Reserva es una administradora. No. Lo que te quiero decir es que la RD Vial es una fiducia que está, quien administra es la fiducia de la Reserva. Sin embargo, el gobierno lo que garantiza es que el ingreso de los peajes lo reciban ellos, pero que ellos le presten el dinero al Estado para fines de mantenimiento. Aprovecho que se está hablando del Banco de Reserva, que tengamos mucho cuidado con lo del Banco de Reserva, Claro. porque se están dando préstamos a tasas reales negativas. Eso no puede ser, ¿eh? A tasas reales negativas. Pero eso la ley monetaria prohíbe tasas reales negativas. Tasas reales negativas. La ley monetaria no tiene que ver con eso. Sí, lo prohíbe. Porque es tasas reales negativas. Cuando tú te estás prestando al 6 y la inflación tuya es al 9, tú tienes una tasa real negativa del 3 y estás perdiendo capital. Sí, eso es otra cosa. Perdiendo capital. Sí. Eso es monetario, ¿eh? Eso es política monetaria. Sí, eso es verdad. Bueno. Eso es verdad. Entonces está afectando el capital del banco. Y la reserva del banco. Cuidado. Pero es bueno, ¿eh? Cuidado. Es bueno que se señale. Hablemos porque hay como una fiesta de prestadera a tasa de interés baja que está por debajo del nivel de que va a presionar en un momento determinado. ¿La presión a quién? Al Banco de Reservas. Va a cargar con todas esas responsabilidades, lo va a cargar ellos. Señores, pudiésemos seguir más porque hay más temas que tratar aquí, pero el tiempo manda. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención prestada y a ustedes por tener estos temas que son de alto interés para el país y sobre todo para aquellos que creen que estamos en una bonanza, pero realmente es preocupante y hay que ayudar al gobierno. El gobierno está haciendo un esfuerzo, pero los ciudadanos también tienen que ayudar a aportar y ayudar al gobierno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.